Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la ayudantía de tristores parte 2. El día de hoy vamos a resolver este ejercicio y el de acá. Únicamente dos porque se van a dar cuenta que son un poco larguitos más que nada este. Bien, listo, entonces vamos con este de aquí. Es un tema que se tomó en un examen con valor de 30 puntos, en el cual nos piden, literal A, determinar si el circuito de control oscila. Literal B, graficar BL, BC1, BB1 para cuando el potenciómetro tiene un valor de 0 ohmios, y luego lo mismo para cuando el potenciómetro tiene un valor de 10 kiloohmios, ¿verdad? Entonces lo primero es identificar los tiristores que tenemos. Esta es la parte de control, en la cual tenemos un tiristor UJT, y esta es la parte de fuerza, en la cual tenemos un TRIAC, ¿verdad? Listo, entonces vamos a empezar con el primer literal, que es el literal A, en el cual nos piden determinar oscilación. Ya, entonces, para determinar oscilación nosotros sabemos que se tiene que cumplir la siguiente condición, que la corriente pico tiene que ser menor que la corriente del capacitor, y asimismo la corriente del capacitor tiene que ser menor que la corriente de valle. Es decir, la corriente del capacitor tiene que estar entre estos dos valores. Esta condición se tiene que cumplir siempre para que exista oscilación. Bien, entonces los valores de corriente pico y de corriente de valle siempre me los da el ejercicio. Entonces yo sé que la corriente pico es 1.8 microamperios. La corriente del capacitor por el momento la voy a dejar solamente así. Y la corriente de valle, el ejercicio me dice que tiene un valor de 5.6 miliamperios. Bien, entonces, ¿cuál es esa corriente del capacitor? Esa corriente del capacitor es una corriente que nosotros tenemos justo aquí, ¿verdad? Es una corriente, la corriente del capacitor. Y nosotros podemos definirla como la corriente que viene de acá. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos tomando en cuenta la corriente a la entrada del UJT. Entonces, por esa razón podemos decir que esta corriente es la misma que viene de este ramal. Por ello, nosotros sabemos que aquí arriba tenemos conectado este zener, y este zener, yo les había comentado en la ayudantía anterior que siempre que hagamos un zener, ese zener va a estar actuando como fuente de DC de la parte de control. Entonces este zener básicamente va a estar actuando como fuente. Entonces es como si yo tuviera aquí una fuente con un voltaje de BZ1. ¿Ya? Asimismo, el voltaje del capacitor va a poder tomar dos valores. Un valor cuando ya alcance su pico, que efectivamente se va a llamar un voltaje pico, y su valor mínimo, que va a ser el voltaje de valle. ¿Ya? Estos son los dos valores posibles que puede tomar ese capacitor. Entonces, si nosotros hacemos aquí ley de Ohm en esta parte, para hallar la corriente en estas dos resistencias, sabiendo que esa misma corriente es la del capacitor, la cual nosotros queremos hallar, obtendríamos lo siguiente. Tendríamos 1.8 micro, y la corriente del capacitor sería el voltaje de zener 1 esto lo voy a poner un poco más abajo, menos el voltaje del capacitor. Pero nuevamente el voltaje del capacitor puede tomar dos valores, tanto el voltaje de valle como el voltaje pico. Este va a ser su valor máximo y este va a ser su valor mínimo. Y esto menor que 6.6 mili, ¿verdad? Como es una corriente, esto yo lo voy a dividir para las resistencias que tenemos aquí, que en este caso serían R2 más el valor del potenciómetro. Pero asimismo yo sé que ese potenciómetro puede tomar dos valores, un valor máximo y un valor mínimo. Bien, entonces así es como escribimos la corriente del capacitor. Lo único que hice fue la resta de los voltajes en los extremos sobre la resistencia, ¿ya? Y por ende tendríamos la corriente que nosotros necesitamos, que es la corriente del capacitor. Como les digo, no se vayan a hacer bola pensando de que aquí hay una corriente. Esta es la corriente de la entrada del UJT. Sin embargo, esa corriente viene dada una vez que el capacitor se carga, ¿ok? Es lo que le envía la señal al UJT y por ende el UJT se dispara.
Ya, entonces para nuestro análisis inicial, que nosotros queremos saber en el momento en el que estamos, la corriente que le está llegando a ese capacitor, para nuestro análisis inicial no tomamos en cuenta esa corriente que va a la entrada del UJT. ¿Okay? Por esa razón yo digo que esta corriente es la misma que la de acá. Y por ello me enfoco solamente en esta rama. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Debido a que tenemos múltiples valores, a lo que me refiero con múltiples valores es que podemos tomar tanto valores máximos como valores mínimos. Lo que voy a hacer es separar esta ecuación en dos, tanto para valores máximos como para valores mínimos. Entonces, por ejemplo, la corriente pico iría con el voltaje pico, que a su vez iría con el valor máximo del potenciómetro. Y por otro lado, el valor menor del capacitor, que sería el voltaje de valle, iría con la corriente de valle y con el valor mínimo del potenciómetro. ¿Ya? Entonces, en base a esto, yo lo que puedo hacer es dividirlo esto en dos ecuaciones. Entonces, yo tendría la primera, que la voy a escribir en rosado. Y la segunda, que me quedaría como BZ1 menos el voltaje de valle sobre R2 más el valor del potenciómetro mínimo, lo cual es menor que 5.6 miliamperios. ¿Yep? Bien, entonces lo que vamos a hacer es básicamente resolver estas dos ecuaciones de modo que encontremos justo el valor del potenciómetro, porque no lo tenemos, justo el valor de este potenciómetro para cuál el circuito oscila, ¿ya? Entonces nos están pidiendo determinar si el circuito de control está oscilando. Entonces yo no tengo esta corriente, no la puedo obtener porque no me dan el ángulo de disparo. Lo que solíamos hacer en los anteriores ejercicios era que nos daban el ángulo de disparo y en base a eso ya podíamos hallar la corriente con la fórmula, pero en este caso lo que yo voy a hacer es formar una ecuación y encontrar valores del potenciómetro para los cuales se va a cumplir esta desigualdad. Es decir, que por lo tanto, si se cumple esa desigualdad, en ese intervalo va a haber oscilación. ¿Ya? No sé si me di a entender. Déjenme cambiar esto de color para que vaya ya acorde a los colores que le puse. Bien, entonces vamos resolviendo el primer lado. Quedaría de la siguiente forma. Si nosotros despejamos esto, tendríamos aquí R2 más el valor del potenciómetro máximo, BZ1 menos BP, y pasamos ese valor de R2 al otro lado. Que pasaría a restar, ¿verdad? Listo, entonces reemplazando los valores tendríamos el voltaje del Zener 1, me dice el ejercicio, está justo aquí, no sé si lo ven, me dice que es de 5.1 voltios. Entonces tendríamos aquí 5.1 menos el voltaje pico, que no lo tenemos, sobre 1.8 micro, y esto menos R2, que el ejercicio nos dice que R2 tiene un valor de... ¿Dónde está R2? R2, acá está. El ejercicio nos dice que R2 tiene un valor de 10K. Ya, bien, ahora hacemos lo mismo para el otro lado. Por el momento solamente lo estoy dejando planteado porque, como ven, nos falta el voltaje pico, ¿verdad? El voltaje de valle es algo que sí tenemos. El voltaje de valle es un dato. Nos lo deberían dar por aquí. Aquí está. Entonces básicamente el otro lado sí lo podríamos calcular de una vez, pero este lo voy a dejar por el momento expresado porque aún no tenemos el voltaje pico. ¿Ya? Bien, entonces aquí tendríamos 5.1 menos el voltaje de valle, que ya vimos que es 2,
sobre 5.6 mili. Pasamos esto, eso sería menos R2, que sería 10K. Y esto sería el valor del potenciómetro mínimo. Debería ser mayor que esto, ¿verdad? Entonces, calculando aquello, nos queda que sería 5.1 menos 2 dividido para 5.6 por 10 a la menos 3. Ya, me queda que el potenciómetro mínimo debería ser mayor que menos 9.45 kiloohmios. Bien, entonces nosotros sabemos que los valores de potenciómetro y de resistencia en general no pueden ser valores negativos. Entonces lo que se hace es simplemente decir que el valor del potenciómetro mínimo tiene que ser mayor a 0, ¿ya? O sea, literalmente así está la solución, así es como se resuelve este ejercicio. No es una incongruencia el hecho de que aquí salga negativo. Al tratarse del valor de una resistencia, se puede pensar que el ejercicio está mal diseñado, porque como sabemos las resistencias no pueden ser negativas, pero de hecho no lo es, sino que es simplemente para que digamos que a partir de 0 el valor tiene que ser mayor, el potenciómetro mínimo tiene que ser mayor que 0, básicamente. Es lo único que estamos haciendo aquí, ¿ya? Por lo que no se pueden tomar valores negativos de resistencia. Bien, ahora, volviendo al otro, nos faltaba el voltaje pico. Entonces para ello lo que tenemos que hacer es analizar el circuito donde se encuentra el UJT con su circuito equivalente, ¿verdad? Entonces básicamente sería este circuito de acá. Este es el circuito que nosotros vamos a analizar. Entonces lo que voy a hacer es redibujarlo acá. Bien, entonces tendríamos lo siguiente. En la parte de arriba, ya voy a bajar hasta ahí, perfecto. En la parte de arriba tendríamos la alimentación de ese circuito de control, que sería el voltaje del Zener 1. Después de eso tendríamos la resistencia 2. Luego tendríamos el potenciómetro. Luego tenemos el capacitor y finalmente tenemos tierra. Ok, lo único que hice fue redibujar esta rama de aquí. Bien, listo. Ahora, del otro lado tenemos un diodo, que nosotros sabemos que como la corriente va a favor de ese diodo, pues se va a encender y por ende lo vamos a representar como una fuente, porque este es el diodo 5 y aquí nos están diciendo que tiene un valor de 0.7 voltios. Entonces lo vamos a representar como una fuente de 0.7 voltios. Bien, luego aquí tenemos, después del capacitor, tenemos lo que vendría siendo como lo que vendría siendo el UJT. Está aquí. Y nosotros sabemos que el UJT tiene su representación, ¿verdad? La cual es la siguiente. Básicamente el UJT la representamos con su diodo interno, que asimismo tiene un voltaje. Aquí arriba tendríamos la RB2 del UJT y aquí abajo tendríamos la RB1 del UJT, ¿verdad? Listo, entonces eso sería la representación del UJT. Ok, entonces a la salida del UJT tenemos una R3, la cual la voy a poner acá. Y acá, por consiguiente, luego de la R3 no va directo a tierra, sino que pasa por un LED de un optocoplador, ¿ya? Y finalmente va a tierra. ¿Ok? Entonces nos faltaría poner este LED que nos están diciendo aquí en los datos
que para el optocuplador el voltaje de LED es 1.7 voltios. Entonces aquí pondríamos, después de R3, dibujaríamos lo que vendría siendo el LED del optocuplador. Y ahora sí, finalmente tierra, ¿verdad? Que este LED tiene un valor de, déjenme colocar aquí, nos dice el ejercicio que tiene un valor de 1.7 voltios. Bien, eso es lo que nos está diciendo. Ya, perfecto. Entonces, el voltaje pico que nosotros queremos hallar está justo aquí. En este punto tenemos nosotros el voltaje pico que va a ver el capacitor cuando llegue a su punto máximo, ¿verdad? Entonces yo aquí voy a definir un Vx que va a ser un voltaje que yo voy a necesitar para poder hallar mi voltaje pico. Bien, entonces tendríamos que el voltaje pico va a ser igual a ese voltaje del diodo interno más el voltaje Vx, ¿verdad? Listo. Donde Vx no es nada más que un divisor de voltaje en toda esta rama de aquí. Ok, entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos que Vp es igual al voltaje del diodo interno, que tiene un valor de 0.5 voltios. Aquí está, datos del UJT, el voltaje del diodo de 0.5 voltios. Más SVX. Entonces, ¿cómo calculamos SVX? Sería lo siguiente, la fuente de voltaje, o sea, los voltajes serían BZ1 menos 0.7, ¿verdad? Tendríamos aquí BZ1 menos 0.7 por las resistencias opuestas, que serían RB1 más R3, siempre teniendo en cuenta que cuando nosotros hallamos el voltaje pico utilizamos la RB1 de apagado, porque recién queremos saber cuándo ese capacitor va a llegar a su voltaje máximo, es decir, aún el UJT no está encendido, porque estamos analizando ese punto crítico en el cual pasa de estar en su punto mínimo el capacitor a estar en su punto alto, ¿ok? Entonces por esa razón siempre que calculamos el voltaje pico hallamos la RB1 off más R3 sobre la suma de las resistencias, ¿verdad? Que sería RB2 más RB1 más R3, donde nosotros sabemos que la suma de estas dos es RBB, ¿verdad? Eso lo expliqué la clase pasada, les puse una especie de resumen de todo lo que tienen que saber para analizar un UJT, ¿ya? Entonces sería RBB más R3. ¿Ok? Bien, ahora, asimismo les coloqué que el RB1 off es igual a N por RBB. Entonces RB1 off va a ser igual a esta N, que sería 0.6. Bueno, de hecho no es N, es una letra especial, pero bueno, vamos a decirle N, por RBB, que tiene un valor de 10K según los datos del ejercicio, ¿verdad? Lo único que estoy haciendo es tomar los datos del ejercicio. Tengan en cuenta que lo bueno, por así decirlo, de este tipo de ejercicios es que te dan 4 líneas de datos. O sea, datos no les van a faltar, ¿ya? Todo lo van a poder encontrar de manera ordenada. Ok, entonces el RB1 off sería 0.6 por 10, lo cual sería 6 kiloohmios. Ya, a estas alturas, me estaba olvidando explicarlo. A estas alturas quizá alguien se estará preguntando qué pasó con este voltaje, con el voltaje del optocuplador. He visto soluciones que lo toman en cuenta y este divisor de voltaje realmente lo ponen como voltaje de Zener 1 menos 0.7 menos 1.7, que es el voltaje del optocuplador. Ya, pero eso es erróneo. ¿Por qué? O sea, yo lo puse en el diagrama por términos, o sea, por
por formalidad básicamente, porque es parte del circuito, ya, pero no quiere decir que para los cálculos del voltaje pico haya que considerarlo. ¿Cuál es la razón? Una vez más, así como en el RB1 utilizamos la de apagado, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando nosotros analizamos el voltaje pico, nuestro capacitor aún no llega a su valor máximo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si aún no llega a su voltaje pico, aún no se dispara el UJT. ¿Y cuando este LED se va a encender? Este LED se va a encender cuando el UJT dispare. O sea, la única manera de que este LED se encienda es cuando reciba un cierta señal de activación, ¿verdad? ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando el UJT se dispare. ¿Y cuándo el UJT se va a disparar? Cuando el capacitor llega a su voltaje pico. Pero una vez más, nosotros estamos analizando ese punto en el cual, si bien estamos hallando el voltaje pico, precisamente como queremos saber ese punto, aún nuestro capacitor no llega a ese voltaje pico. Estamos en el proceso de. Por eso también utilizamos la RB1 de apagado y por ende no tenemos en cuenta este voltaje porque nuevamente para que ese voltaje se tome en cuenta se tiene que haber disparado previamente el UJT y para que eso pase el capacitor tiene que haber estado 100% cargado, lo cual nosotros no estamos considerando. Ya por esa razón lo ignoré, por si alguien se lo estaba preguntando, han de haber dicho, bueno, ¿para qué lo pusiste si no lo estás poniendo acá? Lo puse porque, una vez más, formalidad, porque es parte del circuito, es parte del camino que yo analicé. Sin embargo, para mi voltaje pico no lo tenemos en cuenta, ¿ya? Ok, entonces tendríamos lo siguiente, sería BP igual a 0.5 más el voltaje del sender 1, que es 5.1, menos 0.7, la RB1 off, que es 6 kilo, más la R3. R3 tiene un valor de, ya les digo, R3 tiene un valor de, aquí está, 0.22 kilo ohmios. Sobre RBB, que tiene un valor de 10 kilo, más 0.22 kilo. ¿Ok? Bien. Entonces este voltaje pico, si nosotros lo calculamos, obtenemos lo siguiente, ya les confirmo, sería 5.1 menos 0.7 por 6.22 dividido para 10.22. Y esto más 0.5. Esto me da un valor de 3.18 voltios. Bien, entonces ahora sí, ya con ese valor yo lo puedo reemplazar acá. Y ahora sí puedo obtener mi intervalo completo de valores del potenciómetro para los cuales se va a cumplir la condición de oscilación. Bien, entonces voy a mover esto. Me gustaría mover esto, no sé por qué no me deja. Ahí fue. Ya. Bien, entonces ya calculando esto tendríamos que el potenciómetro máximo tiene que ser menor a valores de 5.1 menos dividido para 1.8 por 10 a la menos 6 menos menor que 1.056 mega ohmios. Ok, lo cual nos queda en total el intervalo completo de que el valor del potenciómetro tiene que estar entre 1.056 mega y 0 ohmios. ¿Ya? Entonces, una vez más, para que exista oscilación. Para que exista oscilación. Bien. Listo, entonces una vez más, el literal A pedía determinar si el circuito de control oscila. No hemos encontrado la corriente del capacitor como tal para verificar esto. Lo que hemos hecho es encontrar valores del potenciómetro
para los cuales sabemos que se va a cumplir la oscilación, ¿ya? Es decir, un intervalo en el cual existe oscilación. Eso es lo que hemos hecho. Bien, listo. Entonces esa sería la resolución del literal A. Ahora sí, vamos con lo siguiente. Nos dice graficar BL, BC1, BB1 para cuando el potenciómetro tiene un valor de 0. Bien, antes de pasar a las gráficas, es importante calcular los tiempos. ¿A qué me refiero con los tiempos? A que nosotros vamos a tener un tiempo de carga, un tiempo de descarga, un segundo tiempo de carga y así, pues no. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Como nosotros se podría decir que estamos en el caso de oscilación, porque hemos encontrado un rango del intervalo para el cual existe oscilación, nosotros sabemos que nuestro circuito oscila, ¿ok? Entonces, eso para empezar. Ya. Bien, entonces, ¿qué significa que el circuito oscile? Que se va, durante el periodo de funcionamiento, se va a cargar múltiples veces el capacitor y por ende van a haber múltiples disparos, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo analizamos eso. Ok, para empezar, para nosotros calcular el tiempo, esto lo expliqué ayer, por si quieren verlo más detalle, en la ayudantía, bueno, no ayer, en la ayudantía de lunes. Básicamente, nosotros vamos a tener dos fórmulas para calcular el tiempo de disparo, ¿ya? Una de cuando tenemos carga lineal y otra cuando tenemos carga exponencial. La carga lineal se da cuando tenemos un transistor en el circuito, ¿ya? Y en cambio la carga exponencial se da cuando no tenemos transistor. Lo cual es nuestro caso, porque aquí en este circuito no hay ningún transistor, ¿ok? Entonces estamos en un caso de carga exponencial. Por ejemplo, en el de acá sí tenemos un transistor, por ende aquí sería una carga lineal. Y aquí la fórmula para hallar el tiempo de disparo es diferente, ¿ok? Ya lo vamos a ver cuando hagamos ese ejercicio, pero por el momento quédense con el hecho de que como no tenemos transistor aquí, este circuito tiene carga exponencial y por ende vamos a usar esta fórmula que les voy a presentar acá. Ya. Sería el tiempo de alfa va a ser igual a RC por el logaritmo natural de BCC, la alimentación del circuito de control, menos 0, sobre la alimentación menos el voltaje pico del capacitor, ¿ok? ¿Por qué le puse tiempo de alfa 1? Porque, una vez más, como el circuito oscila, mi capacitor se va a cargar más de una vez y va a disparar, por ende, el tiristor más de una vez, ¿ok? Van a haber múltiples pulsos. Entonces, ¿qué indica esto? Que yo no voy a tener un único tiempo de alfa, sino que voy a tener un tiempo de alfa primero y luego voy a tener un segundo tiempo de alfa que va a ser igual a los demás. Es decir, no tengo que calcular tiempo de alfa 3, tiempo de alfa 4, no, o sea, a partir del segundo ya son los mismos. El único diferente es el tiempo de alfa 1. ¿Y en qué cambia la fórmula? Sería RC por el logaritmo natural de BCC menos, aquí ya no es 0. ¿Por qué? Porque la primera carga empieza desde 0, pero la segunda ya no baja a 0, sino que baja hasta el voltaje de valle. ¿Se fijan aquí? Esta empieza en 0 y esta desde el voltaje de valle. Y esta en 0. ¿Ok? Entonces a partir de la segunda, lo único que cambia en la fórmula es esto. Ya, listo. Otra cosa que tienen que considerar, una tercera fórmula que ayer no la mencioné porque no fue necesario, pero en este caso sí la voy a incluir, es el tiempo de descarga. Todos estos son los tiempos, estos de aquí son los tiempos de carga o también lo que se dice tiempo de disparo, ¿ya? Pero también, asimismo, ¿dije de descarga? No, estos son los tiempos de carga. Creo que sí lo dije bien. Bueno, estos son los tiempos de carga o de disparo, pero también tenemos un tiempo de descarga.
y ese tiene la siguiente fórmula: RC por el logaritmo natural del voltaje pico sobre el voltaje de valle. ¿Ok? Este de aquí es único, no hay que calcular un tiempo de descarga 1 ni nada de eso, eso no. ¿Ya? Este es un tiempo único y lo calculamos una sola vez. Bien, entonces en base a eso vamos a ir haciendo los cálculos para el literal B y se van a dar cuenta que el literal, el siguiente literal es exactamente lo mismo, pero para otros valores del potenciómetro. Ya, entonces tendríamos nosotros lo siguiente. Entonces, el tiempo de alfa 1 va a ser R. ¿Qué es esa R? Esa R, vamos por acá. Ya, esa R es el valor de la resistencia a través de la cual se carga el capacitor, ¿ok? Entonces nosotros habíamos dicho que la carga se da por aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué resistencias están? R2 más el valor del potenciómetro 1, ¿ok? Entonces esa resistencia R es la resistencia por la cual se carga el capacitor. Entonces sería R2 más potenciómetro 1. Más, bueno, el potenciómetro porque es solo 1, ¿ok? Por el valor del capacitor, que el ejercicio me lo está dando justo aquí, 1 microfaradio, por BCC. ¿Qué es BCC? Es básicamente la alimentación DC de mi circuito de control, y habíamos dicho que el que actuaba como alimentación DC era el Zener. Siempre en estos circuitos ustedes van a ver un Zener que va a actuar como fuente DC de mi parte de control. Entonces BCC sería el voltaje de Zener 1 menos 0 sobre el voltaje de Zener 1 menos el voltaje pico, ¿verdad? Listo, entonces reemplazando valores, nosotros tendríamos lo siguiente. Tendríamos que el tiempo de alfa 1 va a ser igual a R2, tiene un valor de 10K, y el potenciómetro, estamos en el literal B, el potenciómetro para el literal B nos dicen que tiene un valor de 0. Un microfaradio. El voltaje de Zener 1 es 5.1 menos 0. De hecho aquí me estoy comiendo el logaritmo natural. Logaritmo natural, logaritmo natural. 5.1 menos el voltaje pico, que nosotros ya lo calculamos acá, ¿verdad? Que nos dio 3.18. Bien, entonces calculando esto, ya les digo cuánto sale. Ya, me da un valor de 0.97 milisegundos. Sería 0.97 milisegundos. Yep. Bien, entonces ese sería mi tiempo de alfa 1. Ahora vamos con el tiempo de alfa 2. Para el cual tendríamos lo siguiente. Todo se mantiene igual, excepto el voltaje de valle, ¿verdad? Eso es lo único que cambia. Entonces aquí sería 10K, aquí sería 1 microfaradio. Que de hecho aquí me equivoqué, aquí cometí un error porque le puse 1 micro
y no es un micro, es 0.1 microfaradios. Ya, entonces déjenme calcular esto de nuevo. Bueno, aquí sería el valor del capacitor. Déjenme calcular esto de nuevo para verificar que esté todo bien. Ya, ahora sí. Sí está bien. Es 0.97 milisegundos. Está perfecto. Ya, entonces, ahora sí, continuemos. Creo que me salió de chiripazo porque había puesto... había calculado aquí un micro. E igualmente me salió el valor. No sé cómo, capaz lo puse en la calculadora de otra forma. Bueno, ahora sí. Vamos con el siguiente. Entonces aquí sería 0.1 micro. Logaritmo natural de 5.1 menos el voltaje de valle. El ejercicio nos dice que tiene un valor de 2 voltios. Entonces esto sería 2. 5.1 menos 3.18. Ok, entonces el tiempo de alfa 2 tiene un valor de logaritmo natural de 3.18. Ya, me queda que el siguiente tiempo tiene un valor de 0.47 milisegundos. 0.47 milisegundos. Bien, entonces ahí ya tenemos tanto el tiempo de disparo 1 como el tiempo de disparo 2. Lo único que nos faltaría calcular sería el tiempo de descarga. Bien, entonces, ¿cómo calculamos ese tiempo de descarga y qué cambia con respecto a la otra fórmula? Lo que va a cambiar es el valor de la resistencia. ¿Ya? Esta resistencia, así como en la anterior ecuación, tomábamos en cuenta la resistencia por la cual se carga, es decir, esta es la resistencia que carga el capacitor. Aquí nosotros tomamos en cuenta la resistencia por la cual se descarga ese capacitor. Bien, ¿y qué resistencia es esa? Si nosotros vemos el circuito, la carga ocurre por aquí, pero la descarga ocurre por acá, ¿ok? Que luego se traduce en los disparos del UJT, ¿verdad? Entonces la descarga, si nosotros nos vamos al circuito de acá, la descarga va a ocurrir de esta forma, ¿cierto? Entonces la descarga se va a dar a través de RB1 y R3. Pero no va a ser, ahora ya no va a ser de RB1 off. ¿Por qué? Porque cuando el capacitor ya se está descargando, quiere decir que ya activó el UJT. Por ende, ahora va a ser de RB1 on. ¿Ok? Más R3. Que sería RB1 on más R3, el valor del capacitor, logaritmo natural de el voltaje pico sobre el voltaje de valle, donde RB1 on tiene un valor que nos dan aquí en el ejercicio de 0 ohmios, ¿ok? Y R3 por su parte tiene un valor de 0.22 kiloohmios, que es justo la resistencia que tenemos aquí. Sería 0.22 kiloohmios. Listo. Entonces tendríamos que esto es 0, entonces nos quedaría aquí 0 más 0.22 kilo por el valor del capacitor, que tiene un valor de 0.1 microfaradios, por el logaritmo natural
de el voltaje pico (3.18 sobre 2) y simplemente tendríamos que calcular cuánto nos da ese valor, ¿verdad? Entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos 3.18 dividido por 2, logaritmo natural de eso, por 0.1. Bien, esto de aquí me da un tiempo de descarga de 0.01 milisegundos. Bien, listo. Entonces, ahora sí, lo que yo voy a hacer es proceder a hacer las gráficas. Luego verán que tenemos que hacer el mismo procedimiento, pero cuando el potenciómetro tiene un valor de 10 kiloohmios. Bien, entonces voy a empezar haciendo la gráfica para este literal. Entonces déjenme mover este ejercicio de acá. Yo creo que ahí es suficiente. Bien, entonces la voy a dividir en 4 porque me están pidiendo 4 gráficas. Ok, listo, entonces voy a tener aquí mi primera gráfica. Que la voy a dividir de 3 en 3. Sería 1, 2, 3 y 4. Bien, eso sería tiempo. Luego voy con la siguiente. Que así mismo la voy a dividir de 3 en 3. La tercera. Y por último la cuarta. Ok, que de hecho esto lo hice exageradamente largo, no lo tenía que hacer tan largo, entonces solamente lo vamos a necesitar más o menos hasta por aquí. Más o menos hasta por allí. Ok, entonces esta sería mi primera gráfica, esta sería mi segunda gráfica, esta sería mi tercera gráfica y esta sería mi cuarta gráfica. Ok, bien, entonces vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo. Lo primero que nos pide es graficar. Ok, nos está pidiendo que grafiquemos BL, el voltaje del capacitor 1 y el voltaje BB1. Entonces, BL es el voltaje que se ve en la carga, que es este de aquí. El voltaje del capacitor 1 es el voltaje, del capacitor. Y finalmente el voltaje BB1, que ese lo tenemos justo aquí, después del UJT. Es decir, básicamente son los disparos. ¿Ok? Bien, entonces, ¿por qué razón he graficado 4 en lugar de 3, si esas son las que me piden? Porque lo que yo siempre hago es primero graficar la señal AC. Ok, entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces mi señal AC, tendríamos aquí BAC. Que sería lo siguiente, ¿verdad? Sería esto así. 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 Y así. Ok, bien. Entonces esa sería mi señal AC. Ahora lo que voy a hacer es mover esto un poquito más abajo, debido a que
Por la otra gráfica me queda un poco corto. Creo que ahí está bien. Yo creo que ahí está bien. Bien, entonces lo primero que siempre hago es graficar mi voltaje AC. Bien, ahora lo que voy a hacer es graficar el voltaje. Siempre el voltaje de la carga lo dejo hasta el final. Entonces lo primero que hago es graficar el voltaje del capacitor, y una vez que grafique el voltaje del capacitor, grafico los pulsos y finalmente el voltaje de la carga. Entonces vamos a ver cómo se ve ese voltaje del capacitor. Nosotros tendríamos lo siguiente. Aquí tendríamos el voltaje del capacitor. Sería BC1, el cual se vería de la siguiente manera. Bien, entonces, para empezar, lo que yo voy a hacer es colocar cuánto equivale en segundos cada uno de estos cortes, ¿ok? Entonces, esto sabemos que es un periodo completo, ¿verdad? Lo cual nosotros conocíamos como 2pi, pi, aquí pi medios y aquí 3pi medios, ¿verdad? Pero estamos trabajando en tiempo y nosotros sabemos de la relación que ya usábamos cuando hacemos diseño de fuentes, que 2pi, que son 360 grados, equivalen a 16.66 milisegundos, ¿ok? Entonces, por ello, yo sé que el periodo completo va a tomar 16.66 milisegundos. La mitad va a ser 8.33 y la mitad de eso va a ser 8.33 dividido para 2, 4.165, ¿verdad? Y el tercer punto pues va a ser el triple de eso, que sería 12.5 aproximadamente. ¿Ok? Algo así. Bien, entonces, ¿por qué es importante esto? Porque para el capacitor nosotros nos vamos a manejar con tiempo. Entonces a mí me interesa tener todos mis cortes bien detallados. Ok, listo, entonces vamos con la gráfica del capacitor. Bien, entonces, la primera carga me dice que tarda 0.97 milisegundos. Bien, entonces yo me voy acá a mi gráfica. Y veo más o menos dónde serían 0.97, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que 4 tenemos aquí, entonces más o menos podemos decir que 2 tenemos por aquí y 1 más o menos por aquí. Entonces mi primera carga va a ser más o menos hasta por aquí, ¿verdad? Estoy haciendo más o menos un estimado, ¿cierto? Entonces más o menos la mitad está por aquí, la mitad de 2 está por aquí, entonces por aquí sería nuestra primera carga. Entonces vamos con eso, tendríamos guiándome, esto sería la mitad, esto sería la mitad de la mitad, que sería como 2, y más o menos sería por aquí el 1, más o menos. Entonces, empezando desde 0, lo que vamos a hacer es una especie de ola y vamos a descargar de esta manera, ¿ok? Tiene que tener esta forma porque es exponencial, es decir, tiene que tener esta manera, ¿ya? Que aquí no se aprecia mucho porque está bien angosto. Cuando es lineal es 100% recto, ¿ya? Pero cuando es exponencial tiene que tener esta forma. Bien, entonces empieza en 0 y sube al voltaje pico. Y baja hasta el voltaje de valle. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuántos nosotros vamos a ocupar en todo nuestro intervalo? Nuestro intervalo vale, por así decirlo, vale 8.33. Y de esos 8.33 nosotros ya ocupamos el primer tiempo, que es el tiempo de alfa 1. Entonces, tenemos 8.33 menos 0.97. 8.33 menos 0.97 sería 7.36. Yo tengo 7.36 milisegundos para saber cuántas veces se va a cargar el resto de, cuántas cargas más me van a entrar. Entonces yo sé que a partir de la segunda
mide, por así decirlo, 0.47 milisegundos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a dividir y me sale que aproximadamente voy a tener, en todo ese intervalo, voy a tener más o menos 15 cargas para mi capacitor en todo este intervalo. ¿Ok? Bien, entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque a veces les pido un poquito más de detalle. No creo que este sea el caso, no creo que lo tengan que dibujar aquí 15 veces, como que 1, 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8, hasta las que les entren aquí. No creo que tenga que ser el caso, pero para que sepan, para que se den una idea de cómo saber cuántas veces lo tienen que hacer, de todo, que ustedes saben que mide 8.33, le restan el primero, que es el único diferente, y la diferencia la dividen para el resto de cargas, ¿verdad? Así más o menos van a saber cuántas más les van a entrar en todo ese intervalo. Bien, entonces vamos a continuar, vamos con el tiempo 2, que sería más o menos así. Entonces, obviamente yo no voy a hacer las 15, pero voy a dibujar varias. Entonces, como sabemos, el tiempo 2 y los que siguen son más pequeños, entonces la carga va a ser con el mismo comportamiento, pero va a ser más delgada. ¿Por qué? Porque el tiempo 2 es menor que el primero. ¿Ok? ¿Se fijan? 0.47 y el otro 0.97. Claramente no está a escala, pero espero que se entienda la idea. Y todos bajan hasta el voltaje de valle. A partir del segundo todos bajan hasta el voltaje de valle. Bien, y así vamos a seguir hasta los que nos entren. Y por último, cuando ya vayamos a llegar al cruce por cero, lo que va a pasar es que el capacitor se va a querer cargar, pero no lo va a poder completar y va a caer a cero. ¿Ok? Así es básicamente como se grafica el voltaje del capacitor. El primer tiempo, que bueno, lo intenté hacer a escala, nosotros sabemos que aquí más o menos es la mitad de 2, luego aquí más o menos estaría el 1, y bueno, nuestro tiempo era de 0.97. Y bueno, también se podría decir que aquí pequeñito tenemos nuestro tiempo de descarga, pero son 0.01 milisegundos, o sea, sería ponerse muy quisquilloso con cuánta distancia debería haber aquí, por ejemplo, ¿ya? Pero bueno, decimos que aquí hemos considerado nuestro tiempo de descarga. Aquí hemos considerado nuestro tiempo de alfa 1. Y en cada uno de estos de acá hemos considerado nuestro tiempo de alfa 2 en adelante, ¿ya? Es por eso, nótese que hago hincapié en el dibujo de que el primero empieza desde 0, pero cuando baja ya no baja a 0, sino que baja al de valle. Y los siguientes ya empiezan desde valle. Y son más angostos porque el tiempo de alfa 2 en adelante es menor que el primer tiempo de alfa. ¿Ok? Por último, como les dije, les intenté dar una forma de que sepan un aproximado de cuántas cargas pueden haber durante el intervalo, pero me salió un valor muy alto, que obviamente nosotros no podemos estar aquí dibujando 15 de estas cargas. Entonces, para que tengan una idea general, dibujan las que pueden, o bueno, si es que lo quieren hacer a escala o su profesor es muy estricto y les pide que quiere ver todas las cargas, pues ya les tocaría hacer una gráfica más amplia, más grande, para que les entren todas. Pero siempre y cuando se note esta diferencia, ¿verdad? Que el primero es más ancho que todos los demás. Todos los demás son más pequeñitos, ¿ok? Y finalmente, cuando llegamos al último, dibujan hasta donde les entre y finalmente bajan a 0, ¿ok? Porque aquí el ciclo se vuelve a inicializar porque justo aquí tenemos un cruce por 0. Bien, entonces así es como se ve el voltaje del capacitor 1. Ahora voy a graficar BB1, que es este de aquí. ¿Ok? Entonces para BB1 nos dicen que está justo aquí. Está justo a la salida del UJT, es decir, son los disparos del UJT, ¿ya? Y los disparos del UJT ocurren
cada vez que el capacitor se descarga, ¿verdad? Porque el UJT, o sea, cuando el capacitor se está descargando, es que el UJT se activa y dispara. Entonces, lo que yo voy a hacer es hacer eso. Entonces pondremos aquí el voltaje BB. Nosotros tendríamos que cada vez que el capacitor se descargue, voy a tener un pulso. Entonces tendríamos aquí lo siguiente. Tendríamos, simplemente son pulsos, o sea, son líneas así y baja. Luego acá tendríamos más o menos la siguiente. Y baja. Ok, luego acá tendríamos más o menos por acá, tendríamos la siguiente. Por acá tendríamos la otra. Por acá tendríamos la otra. Y por acá tendríamos la penúltima, que sería más o menos por aquí. Y la última pues sería un pulso pequeñito, ¿verdad? Que no termina de completarse. ¿Ok? O sea, no, de hecho ni siquiera hay pulso aquí. No, aquí no hay pulso, porque el capacitor no logró llegar a su valor pico. Por ende, el UJT no se va a activar. ¿Ok? Entonces aquí no hay pulso. Y eso me parece que en la ayudantía pasada coloqué que aquí había un pulso pequeño, pero realmente, o sea, es que he visto que algunas soluciones sí lo colocan, como que dicen, ok, llegaste aquí, entonces el pulso debería tener el mismo tamaño, pero realmente no tiene mucha lógica porque se supone que para que el UJT se dispare, el capacitor tiene que llegar al valor pico, y eso no ocurrió, entonces aquí no debería haber pulso. Entonces, cuando revisen la ayudantía anterior, si es que yo puse aquí, que no recuerdo, pero me parece que sí, si es que puse aquí un pulso pequeño, no lo tomen en cuenta. Como les digo, he visto soluciones en las que sí se lo pone, pero no tiene mucho sentido y no termina afectando al desarrollo de la gráfica. Bien, listo, entonces eso sería BB. Y por último, nos piden graficar el voltaje BL, que es el voltaje que está viendo la carga. ¿Ok? La carga la tenemos justo aquí. Perfecto, entonces ese voltaje viene dado por el triac. El triac nosotros sabemos que conduce en ambos semiperiodos, ¿verdad? Tanto en el positivo como en el negativo. A diferencia del SCR, que solamente trabaja en el positivo, el triac puede trabajar en ambos, tanto en el positivo como en el negativo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente la carga, el triac se va a activar cuando el UJT le mande las señales. Es decir, yo tendría lo siguiente, tendría que la carga ver esto. Justo cuando le manda el primer pulso, el triac se activa. ¿Y a qué me refiero con activarse? A que muestra la onda, ¿verdad? La onda, bueno, esto sería un poco más, sería un poco así, más o menos así. Ya, la onda AC, ¿verdad? Que nosotros sabemos que si la completamos vendría siendo algo como así, algo por el estilo, ¿verdad? Sería algo así, pero no la ve completa porque cuando la empieza a ver cuando ocurre el pulso, porque el UJT es el que le manda la señal al triac. Entonces lo que el triac quiere hacer es replicar la onda AC, que fue por eso que la grafiqué en primera instancia, la onda AC, pero no lo hace completo, lo hace a partir del pulso. Bien, ahora lo mismo va a pasar para el siguiente. Cuando nosotros ya continuemos acá, va a haber otra vez, se van a empezar las cargas y las descargas, entonces podemos decir que aquí va a haber otro pulso, pero ahora vamos a estar del lado negativo, es decir, vamos a tener algo más o menos así. Se va a mantener en 0 hasta que nuevamente se active. ¿Ok? Una vez más, aquí vamos a estar en 0 hasta que mandemos el pulso, más o menos aquí, y se activa.
Y una vez más vamos a tener aquí en 0 hasta que mandemos el pulso y esto se activa, ¿verdad? Algo más o menos así. Voy a mejorar un poco esta gráfica. Bien, ok, que una vez más lo que quiere hacer el TRIAC es mostrar la señal completa. Bueno, más o menos. Pero solo lo hace cuando existen pulsos. Ok, entonces aquí tenemos un pulso. En esta primera parte aquí tenemos un pulso, por eso ocurre aquí. Luego aquí no lo he dibujado, pero aquí vamos a saber que otra vez va a haber un pulso, porque se va a, otra vez se va a volver a cargar y así, en cada cruce por 0, es como que se vuelve a reiniciar todo. Aquí también vamos a tener un pulso y más o menos acá también vamos a tener un pulso, ¿verdad? Bueno, más o menos un poco por acá. Ahí. Ya. Listo, entonces esa sería la primera gráfica para el literal B. Ahora vamos con el literal C, que es lo mismo, pero con el potenciómetro en 10. Bien, entonces voy a copiar esto para no volverlo a escribir, sino simplemente reemplazar los valores que me interesan. Bien, tendríamos aquí lo siguiente, ¿verdad? Tendríamos que calcular esto una vez más, con la diferencia de que ahora aquí el potenciómetro va a tener no un valor de 0, sino un valor de 10, porque eso es lo que me decía el ejercicio, literal B, es cuando el potenciómetro tiene un valor de 10 kiloohmios, ¿verdad? Listo, entonces tendríamos aquí 10 y aquí tendríamos también 10. ¿Ok? Entonces, resolviendo esto, me queda que el tiempo de alfa 1 es de 1.95 milisegundos. Ahora, resolviendo el siguiente, asimismo, aquí cambia, aquí no sería solamente 10, sino que sería 10 más 10. Y calculando esto me sale que el tiempo de alfa 2 tiene un valor de 0.96 milisegundos. Finalmente hacemos lo mismo para la descarga. Bueno, en la descarga no tenemos que hacer ningún cálculo porque aquí el potenciómetro no afecta, entonces la descarga se mantiene exactamente igual. Ya, esta no va a cambiar. Ahora sí, lo que vamos a hacer es hacer las gráficas. Me voy a robar esto aquí. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Pues va a cambiar el comportamiento simplemente por los tiempos, ¿verdad? Entonces yo voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y voy a borrar esto acá. Bien. Ok, entonces ahora mi capacitor se carga ya no en 0.97 segundos, sino en 1.95 segundos. Bueno, milisegundos, perdón. Ok, entonces nosotros sabemos que, bueno, 1.95 es más o menos 2 milisegundos. Aquí está 4. La mitad de 4 más o menos es 2, que sería por aquí. Entonces podemos decir que se va a cargar hasta más o menos por aquí, ¿verdad? Entonces dibujando eso tendríamos lo siguiente. Tendríamos que esto sube en forma de ola y baja de esta forma hasta el voltaje de valle, ¿ok? Y luego hacemos lo siguiente, es que una vez más ustedes también pueden saber el aproximado de cuántos van a salir, pero en este caso no lo voy a hacer, simplemente voy a ponerlos hasta que se acabe. Entonces sabemos que los siguientes van a ser más angostos y van a empezar desde el voltaje de valle
hasta que lleguen al cruce por cero, que es donde finalmente cae a cero el comportamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado con respecto al anterior? Que ahora son más gruesos. Bueno, quizá no se nota tanto, pero son más gruesos debido a que los tiempos son mayores. El primer tiempo es casi el doble del literal B, y por ende entran menos, ¿ok? Quizá aquí no le hice mucho énfasis. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí dibujé 6 y aquí dibujé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero realmente aquí en teoría en el intervalo van a entrar menos que en el de acá, porque al ser más gruesitos no van a entrar tantos en este intervalo, ¿verdad? Aquí van a poder caber más y aquí van a caber menos. Entonces esa es la diferencia visualmente, por así decirlo, ¿ya? Listo, ahora vamos con lo demás. Entonces el voltaje en B serían estos pulsos. Tendremos un pulso más o menos por aquí, tendremos un pulso más o menos por acá, un pulso más o menos por acá, un pulso más o menos por aquí. No, esto está, creo que no están alineados. Vamos a alinear esto mejor. Sería más o menos por aquí esto. Este más o menos por aquí. Y este más o menos por acá. Ya, algo así sería. Pues no estoy intentando hacerlo lo más alineado posible. Bueno. Ahí están mejor. Sería así, así. Luego el de acá. O creo que los moví mal. No, sí están bien. Este está alineado con este está alineado con este. No, ninguno está alineado. Déjenme volverlo a hacer porque tienen que quedar lo más alineados posibles. Sería así. Luego este sería más o menos por aquí. Este más o menos por aquí. Y finalmente ahora sí, este más o menos por acá. Ok, son solamente pulsos. Ya. Entonces así quedaría. Ahora para la última, que es la gráfica de la carga, empezaría un poquito después, ¿verdad? Ya no empezaría tan antes, debido a que el pulso ahora es después. Entonces sería más o menos esto así, más o menos por aquí, algo así, y luego así mismo acá, más por aquí, así, esto así mismo un poco más por acá, y esto así, ¿verdad? Esto es lo que vería la carga. Ok, que bueno, la diferencia quizá no se nota mucho porque hice un poco angostas las gráficas. Quise hacerlas un poquito más anchas, pero realmente me quedó el espacio un poco corto. Pero me gustaría que noten de que aquí los tiempos son todos más pequeños. Pues no, los pulsos están más pegaditos, acá están más separados, porque los tiempos son más grandes. Y asimismo creo que en la carga creo que se nota más. Acá la carga ve más voltaje, por así decirlo, de la señal AC. Es más anchito aquí, si se fijan. Acá ve menos porque el pulso se da después. El pulso tarda un poco más. En cada cruce por cero el pulso va a tardar un poco más, ¿ok? Entonces es por eso que se ve así. ¿Y por qué se ve de ambos lados? Porque es un triac. El triac conduce en ambos periodos. Si fuera un SCR, solamente veríamos el positivo. ¿Ok? Si fuera un SCR rectificado con un puente de diodos, veríamos esto. Y solamente veríamos, o sea, todo estaría hacia arriba y lo veríamos así. Sin esto de aquí, ¿ok? Entonces siempre la gráfica va a variar según el comportamiento del circuito. Bien, entonces ese sería el ejercicio 1. Vamos con el último ejercicio, que
es este, bueno, el segundo y último, porque como les dije, el primero es bastante, más que nada bastante tedioso la parte de las gráficas. Ok, bien, entonces vamos con este de aquí. Nos dice lo siguiente. El literal A dice calcule el ángulo de disparo alfa. Luego calcule el voltaje promedio de la carga RO. La carga RO es la carga que está aquí. Y finalmente, bueno, lo de siempre, las gráficas, ¿verdad? Nos piden 5 gráficas. Bien, vamos primero a darnos cuenta de lo que tenemos. En la parte de control tenemos un UJT, como la mayoría de veces. Tenemos un transistor, lo cual es sinónimo de carga lineal. Y tenemos en la parte de fuerza tenemos SCRs, pero no son SCRs comunes y corrientes, sino que están dados por un puente de SCRs, ¿ok? Bien, entonces eso para tener en cuenta. Listo, entonces vamos con los cálculos. Literal A nos dice calcula el ángulo de disparo, ¿verdad? Entonces para eso lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula del ángulo de disparo, en la cual nosotros sabemos que, vamos a poner aquí literal A, el ángulo de disparo, ok. Entonces para esto la fórmula del tiempo alfa para cuando nosotros tenemos carga lineal es la siguiente, sería C por el delta de voltaje que ve el capacitor sobre la corriente del capacitor. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros no tenemos, si desglosamos esta ecuación, tendríamos el capacitor, sería el voltaje pico del capacitor. Ese delta quiere indicar la diferencia entre el voltaje máximo del capacitor y su voltaje mínimo, que para el primer tiempo sabemos que es 0. Si fuera el segundo tiempo en adelante sería el voltaje de valle, ¿ok? Pero como estamos calculando todo, por primera vez sería 0. Ok, entonces de aquí las cosas que nos faltan son dos, es el voltaje pico y la corriente del capacitor. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Lo primero que voy a hacer es redibujar mi parte de control, teniendo en cuenta que, una vez más, tengo un Zener, que es el BZ1, que actúa como fuente, ¿ok? Ese Zener actúa como fuente y básicamente es como si yo tuviera una fuente aquí. Bien, listo. Entonces, redibujando ese circuito, yo tendría esto a continuación. Tendría en la parte de arriba mi voltaje de Zener 1. Luego acá tendría mi Zener 2. Luego acá voy a tener mi transistor, lo cual va hacia el capacitor. De este punto salimos al UJT, que aún no voy a poner su representación, y de la base del transistor nos vamos a la resistencia R2. Ok, bien. Entonces, bueno, poniendo la representación del UJT, nosotros sabemos que se representa con un diodo interno que tiene su respectivo voltaje, se representa con la resistencia RB2, con la resistencia RB1, y eso sería todo, ¿verdad? Listo, entonces en la parte de acá arriba nosotros tendríamos, si cerramos el circuito, simplemente tendríamos un cable, y en la parte de abajo del UJT está conectado al primario de 4 transformadores. Entonces nosotros tendríamos la bobina de 4 transformadores. Sería la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, ¿verdad? Todo esto sería el primario de estos transformadores, ¿ok? Bien, entonces este sería nuestro circuito para nuestro circuito de control, ya con la representación, ¿verdad? Listo, entonces lo primero que voy a hacer
va a ser encontrar esa corriente del capacitor. ¿Y cómo lo puedo hacer? Es sencillo porque tengo un transistor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si analizamos las corrientes de este transistor, aquí yo voy a tener la I de emisor, aquí voy a tener la I de base y aquí voy a tener la I de colector, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la corriente de este capacitor va a estar dada por mi corriente del colector del transistor 1. Entonces, a mí me bastaría con encontrar la corriente del colector de ese transistor para poder hallar mi corriente del capacitor. ¿Y cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer bastante fácil analizando esta rama. Puedo analizar esta rama aquí, en la cual aquí yo sé que tengo el voltaje emisor base de esta forma, ¿verdad? Entonces vamos a analizar esa rama. Tendríamos el voltaje del Zener 1 menos el voltaje del Zener 2 menos el voltaje emisor base menos R2 por I de base, y todo esto es igual a 0, ¿verdad? Entonces el voltaje del Zener 1, el ejercicio me dice que tiene un valor de 20, el Zener 2 tiene un voltaje de 5 voltios, ¿qué más? El voltaje emisor base, el ejercicio me dice que es de 0.7 como lo habitual. Entonces lo único que me tocaría, y bueno, R2 me dicen que tiene un valor de 476.666 kilo ohmios, ¿verdad? Entonces lo único que yo tendría que hacer sería reemplazar esos valores y encontrar la corriente de base. Entonces vamos a despejar esto. Tendríamos IB, sería el voltaje de Zener 1 menos el voltaje de Zener 2 menos el voltaje emisor base sobre R2. La corriente de base sería el Zener 1, habíamos dicho que tiene un valor de 20, el Zener 2 tiene un voltaje de 5, el voltaje emisor base 0.7 y R2 476.666 kilo ohmios. Si no estoy mal, déjenme igual verifico que ese valor está un poco raro. Sí, ya, bien. Lo más probable es que sea un potenciómetro ese R2, por eso tiene ese valor tan extraño. Listo, entonces vamos a calcular esto. Déjenme hacer el cálculo, ya les digo cuánto sale. Ya, me sale 30 microamperios. Ok, entonces yo con esto ya puedo encontrar la corriente del colector. ¿Cómo? Simplemente con la relación que nosotros conocemos de beta. Beta es igual a la corriente del colector sobre la corriente de base. Entonces, mi corriente del colector va a ser igual a beta por I de base, ¿verdad? Entonces, beta es un dato que siempre me da el ejercicio. Beta tiene un valor de 100. Entonces tendríamos aquí 100 por 30 micro, me queda 3 miliamperios. Bien, listo. Entonces ahí ya tendríamos la corriente del colector, que es igual a la corriente del capacitor. Bien, listo. Entonces con eso ya tenemos una de las cosas que necesitábamos para poder hallar lo que nos pide el ejercicio, que es el ángulo de disparo. Ya tenemos esto, entonces simplemente nos faltaría hallar el voltaje pico. Pero el voltaje pico sabemos que es bastante monótono, simplemente es hacer lo mismo de siempre, que sería hallar el voltaje que tenemos aquí y plantear un voltaje X aquí, ¿verdad? Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que el voltaje pico es igual a el voltaje del diodo interno más el Vx, donde ese diodo interno, vemos los datos del ejercicio y nos dice que tiene un valor de, ¿dónde está? Aquí, de 0.5 voltios,
0.5 voltios más Bx, que no es nada más que un divisor de voltaje, ¿verdad? Entonces esto sería Bcener 1 por la resistencia opuesta. La resistencia opuesta es RB1 únicamente. ¿Por qué? Me parece que en el ejercicio de la ayudantía pasada hicimos un ejercicio donde también teníamos transformadores y nos decían la resistencia al primario del transformador, que era igual a 10. Típicamente es 10. Entonces podríamos equivocarnos y pensar que aquí tenemos 10 ohmios, acá tenemos 10 ohmios, acá tenemos 10 ohmios y acá tenemos 10 ohmios. Porque ese es el valor típico de la resistencia en el primario de un transformador. Sin embargo, es importante leer, todos los datos que nos dan son valiosos, y es que nos dice que los transformadores son ideales. Entonces básicamente no vamos a considerar resistencia en ellos, ¿ok? Listo, entonces por esa razón todas estas bobinas aquí decimos que no tienen resistencia. Entonces la única resistencia que estaríamos viendo de este lado sería RB1. ¿Y cuál usamos cuando calculamos el voltaje pico? Utilizamos RB1 off. Bien, sobre la resistencia que dejamos, que es RB2, más la de la otra, la que pusimos arriba, que sería RB2 más RB1, que sabemos que es igual a RBB. Donde sabemos que RB1 off es igual a N por RBB. Bien, entonces vamos a hacer ese cálculo. Tendríamos aquí lo siguiente. Nos dicen que N tiene un valor de 0.6 y RBB de 10K. Entonces tendríamos esto. El voltaje del Zener 1 me dicen que es 20. Entonces esto sería 0.6 por 10 sobre 10. Entonces vamos a calcular esto. Esto me da un voltaje pico de 12.5 voltios. Ok, entonces básicamente este sería mi voltaje pico, que es el que yo voy a usar en esta ecuación para poder hallar mi ángulo de disparo, ¿verdad? Primero mi tiempo de disparo y luego mi ángulo de disparo. Bien, entonces ahora sí, ya puedo reemplazar valores. Entonces yo tendría que mi tiempo de alfa sería el valor del capacitor, que me dicen que es 1 microfaradio, me lo dicen justo aquí, por el voltaje pico, que es 12.5 voltios, sobre la corriente del capacitor, que son 3 miliamperios. Entonces haciendo este cálculo, déjenme lo calculo rápidamente. Ya, me queda un valor de 4.17 milisegundos. Bueno, 4.167 milisegundos. Bien, lo cual nosotros lo pasamos a grados con la conversión, que sabemos que es 4.17 milisegundos por 360 grados, que equivalen a 16.66 milisegundos. Ya, entonces esto, una vez más, lo calculo y me queda 4.17 por... Bueno, le puse 4.17, pero bueno, ya sería 360, 16.66. Me queda un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Vamos a poner aquí 4.167.
Bien, entonces este sería mi ángulo de disparo, por ende esta sería la respuesta de mi literal A. Bien, listo. Ahora, el literal B lo voy a dejar para el final. No es difícil, se resuelve en creo que máximo 3 líneas. Sin embargo, creo que se va a entender mejor cuando primero haga las gráficas, ¿ok? Listo, entonces primero voy a hacer las gráficas, que están bastante sencillas. Son 5, entonces vamos a hacer eso. Entonces primero voy a ir con el literal C. Listo, entonces vamos a tener lo siguiente. Bien, entonces voy a empezar con la primera. Me dice el ejercicio que la primera gráfica no es nada más que BI, es decir, una sinusoidal, ¿verdad? Entonces, ¿con qué valor máximo? Con un valor de 220 raíz de 2. Ok, entonces voy a graficar esa sinusoidal. Tenemos aquí nosotros lo siguiente. Ya, tendríamos, voy a dividirlo esta vez de 4 en 4, ¿ya? 1, 2, 3 y 4, para que esta vez no me quede tan angosto como el anterior. Bien, entonces primero vamos a graficar BI, que sería nada más que una sinusoidal. La voy a graficar para 2 periodos. Tendríamos esto. Y esto, ¿verdad? Donde el valor máximo al cual va a llegar esta sinusoidal va a ser su voltaje pico, que el ejercicio me dice que es 220 raíz de 2. Ok, ese valor de 220 raíz de 2 no es nada más que la sinusoidal que me dan aquí. Nosotros sabemos que este es el valor pico, ¿verdad? De la sinusoidal. Ya, listo. Entonces, bien, esa sería la primera gráfica. Ahora vamos con la segunda. Bien, me dice que grafique el voltaje VO, es decir, el voltaje que le llega a la carga RO. Ya, entonces ahora es importante entender lo siguiente. Ese voltaje está justo después de un puente de SCRs, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este circuito? El UJT envía disparos, los pulsos, ¿verdad? Los envía a través de estos transformadores. Estos transformadores lo que hacen es que convierten según la relación N1 a N2, que el ejercicio nos dice que es una relación de 1 a 1, es decir, lo mismo que le envía aquí es lo que se ve justo acá a la salida. Déjame subir un poquito esto, ya, lo mismo que se ve acá a la salida. Entonces por ese lado no tenemos que preocuparnos en la relación, ya. Entonces le envía disparos aquí que se traducen, por así decirlo, con el transformador, con el secundario, pasan y luego los enviamos. No dice la conexión, pero los enviamos básicamente los enviamos a este puente, ¿ok? No está de forma gráfica, pero estos puntos son los que van a ser enviados para acá. Me parece que no está porque aquí en ninguna parte me hace relación de dónde vuelve a unir estos G1 y K1, G2 y K2 y etcétera, etcétera. Pero pues básicamente estos me van a mandar, si se dan cuenta son 4, porque cada uno de estos se va a encargar de activar este puente, ¿ok? Entonces, ¿a qué es lo que yo iba? A que el puente se rige gracias a los disparos que le envía el UJT.
¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos la sinusoidal así. El puente lo rectifica. Es decir, lo que estaba en el lado negativo sube. Vamos a tener estas montañitas, ¿ya? Pero no vamos a verlas completas. ¿Por qué? Porque se van a activar únicamente cuando el UJT dispare. Entonces, si nosotros sabemos que el puente lo que hace es esto, no vamos a ver esto, sino que vamos a ver justo cuando se activen, es decir, justo a la mitad. ¿Por qué? Porque nos dio un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a graficar. Pero me gustaría que se entienda por qué. ¿Ya? El puente rectifica la señal, pero al estar regido, o bueno, no sé si la palabra es regido, pero lo que rige a los SCRs es el UJT. Entonces no es que va a haber la señal rectificada completa, sino que la va a ver una vez que se active. Y cuando la va a activar, ya sabemos, a los 90 grados. ¿Ok? Entonces, como estamos trabajando con ángulos, lo que yo voy a hacer es poner los cortes. Voy a poner los cortes en ángulos. Entonces nosotros aquí tenemos un periodo completo de 2pi. Acá tenemos un periodo, tendríamos la mitad, sería pi. Y tendremos acá pi medios, ¿verdad? Bien, entonces a lo que iba es que esa señal se va a rectificar. Pero no la vamos a ver completa, sino que la vamos a partir de la mitad. ¿Ok? Es decir, esto y esta parte de acá. Bien, entonces eso quería que se entienda para simplemente no dibujarlo porque sí, sino para que puedan saber de dónde es que está saliendo. Porque todo tiene que ver, o sea, las gráficas están 100% dadas por el comportamiento del circuito. ¿Ok? Bien, entonces voy a graficar SVO, el cual... Vamos a dibujar aquí mi eje. Tendríamos lo siguiente. El cual, como les dije, se va a ver a partir de pi medios, es decir, de la mitad. ¿Ok? Luego, una vez más, acá, a partir de la mitad. Acá una vez más, la mitad. Y acá una vez más, la mitad. ¿Ok? ¿Por qué vemos esto? Porque como les dije, una vez más lo voy a redibujar. Lo que tendríamos aquí sería esto. Algo así. Pero vemos a partir de donde ocurre el disparo. El disparo ocurre en pi medios. Es por esto que estamos viendo con este comportamiento. Estamos viendo solamente la mitad. Bien, listo. Entonces así es como se ve la carga, el voltaje de la carga. Ahora, ¿cuál es el valor máximo al que llega esa carga? No es este de aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una vez que pasa por los SCRs tienen su caída de voltaje. Y nos la da el ejercicio, nos dice aquí SCR VAK de encendido 1 voltio. Y nosotros sabemos de antemano, de cuando diseñábamos fuentes, que cuando hablamos de puente de diodos, trabajan 2 diodos a la vez. Entonces, lo que le llega al puente es la señal, ¿verdad? Es decir, le llegan 220 por raíz de 2, ¿verdad? Esto es igual a 311.12 voltios. ¿Ok? Pero al pasar por el puente tiene una caída de 2 veces el voltaje de los SCR. ¿Ok? ¿Por qué 2 veces? Porque, una vez más, sabemos ya de antemano que cualquier puente de diodos, en este caso es un puente de SCRs, trabajan 2 diodos a la vez, en este caso 2 SCRs a la vez. Entonces sería 311.12 menos 2 por 1, ¿verdad? Lo cual me da 309.12 voltios. ¿Ok? Y ahora sí, esto es lo que va a ver la carga. Entonces me voy a llevar esto para ponerlo acá para que tenga más sentido el cálculo.
y lo voy a poner justo allí para que se entienda que ese es el valor. Bien, entonces hasta ahí es donde llega el voltaje o sea, el voltaje de la carga, RO. Ahora sí, vamos con el voltaje de Zener 1, que está sencillo, porque simplemente sería graficar hasta dónde va a llegar mi voltaje de Zener 1, que es 20 voltios, ¿verdad? Entonces, como sabemos que la señal se rectifica, poner esto por acá, vamos a dibujar esto, entonces tendríamos algo así. El voltaje de Zener 1 ya, como sabemos que la señal se rectifica, lo que nosotros veríamos sería básicamente estas lomitas, ¿cierto? Entonces este Zener lo que va a hacer es que va a querer completar, por así decirlo, estas lomas, pero no va a poder completarlas al 100% porque su máximo es 20, ¿ok? Y así en cada uno de los cortes por cero. Este salió muy acá, déjame borrar esto. Finalmente allí, ¿verdad? Entonces, ¿a qué valor van a llegar? A 20 voltios. ¿Por qué? Porque ese es el valor máximo que puede tomar este Zener 1. Pero siempre lo que va a hacer es querer seguir el comportamiento de la sinusoidal. Y es por eso, bueno, de la sinusoidal rectificada, en este caso, porque se rectifica la señal. Y es por eso que solamente vamos a ver esta parte, ¿verdad? Bien. Listo, ahora vamos con el siguiente, que sería, me dice que grafique BGK1 y BGK2. Quiero que noten que es lo mismo. ¿Qué son BGK1 y BGK2? Como les dije, la función del transformador no es nada más que traducir, por así decirlo, esos disparos que está mandando el UJT para que le puedan llegar correctamente a la parte de fuerza, ¿verdad? Que vendrían a ser los SCRs. Entonces, como la relación es de 1 a 1, el mismo disparo que yo vea en este punto va a ser el mismo disparo que yo voy a ver aquí, aquí y aquí y aquí, ¿ok? Entonces, básicamente son pulsos que se van a dar cada 90 grados. Entonces, tendríamos esto. Entonces voy a hacer un poco más larga mi recta. Bien. Bien, listo. Entonces, el primero sería BGK1. Que serían pulsos. Y estos pulsos ocurren siempre en 90 grados, ¿verdad? Entonces sería un pulso aquí. Sería otro pulso justo aquí, a la mitad. O sea, yo los dibujo como líneas, pero realmente es que tienen como una especie de curvita abajo, por eso que intento hacerles... Tienen como que algo así, los pulsos. Pero tampoco me gusta que me salgan tan gruesos, entonces lo que hago es que los dibujo como líneas y al final les hago unas rayitas. Bien, aquí también tendríamos otro pulso. Y acá también tendríamos otro pulso. ¿Ok? Lo mismo para BGK2, va a tener el mismo comportamiento por la razón que les mencioné hace un rato.
son los pulsos, sino que cada uno de esos pulsos, cada transformador lo que hace es enviárselo a cada SCR. Entonces sería lo mismo. Y listo. ¿Ya? Básicamente esta sería la gráfica completa para este ejercicio. ¿Ok? Bien, entonces esas serían las gráficas que nos pidieron, las 5 gráficas. He intentado que todo tenga... intento no solamente colocarlas, sino irles explicando qué es lo que representan esas gráficas en base al circuito, ¿verdad? Entonces es por eso que me tomo mi tiempo y no simplemente las coloco. Entonces espero que haya quedado claro cómo, o sea, qué representa cada una, ¿verdad? No son simplemente líneas, sino que cada una representa un comportamiento diferente en el circuito, ¿ok? Listo. Ahora voy con el literal B, que lo dejé para el final porque me pareció prudente, ya que una vez que ya saben cómo se comporta BO, ya es más fácil que entiendan de dónde va a salir el cálculo del voltaje promedio para la carga RO. Entonces, por eso lo he dejado para el final. Entonces vamos a hacer ese último literal. Sería el voltaje promedio en RO. ¿Ok? Entonces, ese voltaje promedio en RO lo vamos, siempre que nosotros hallemos el voltaje promedio, vamos a utilizar una integral. Entonces tendríamos el voltaje promedio de RO va a ser igual a 1 sobre el periodo de trabajo, la integral de el ángulo, en este caso sería el ángulo de disparo, hacia el periodo, por el voltaje que ve la carga, en este caso sería el voltaje de RO, es el voltaje BO, por el diferencial de omega t. O bueno, vendría a ser simplemente tau, vamos a ponerle como tau. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué significa esto y cómo vamos armando esta ecuación? Ya. Vamos escribiendo. Tendríamos aquí lo siguiente. Sería el voltaje del promedio RO ok, ¿qué va en cada cosa? ¿Qué es este periodo de trabajo? Este periodo de trabajo es en el cual trabajan los tiristores que rigen a la carga, ¿ok? O a lo que nos estén pidiendo. En este caso nos están pidiendo DRO, cuál sería la carga, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiristores rigen este comportamiento? Lo rigen unos SCR, ¿verdad? Y nosotros habíamos dicho que esos SCR, al rectificar, como es un puente, básicamente van a estar trabajando en un periodo de pi, ¿verdad? Porque se va a repetir cada pi. Aquí tenemos 2pi, sería pi, 2pi, ¿verdad? Al estar la gráfica así, por ejemplo, aquí el periodo, cada cuanto se repite la señal, es cada 2pi, ¿verdad? Pero al rectificarla, el periodo de trabajo vendría a ser pi, ¿ok? Entonces, debido a esa rectificación, nuestro periodo es pi. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque no siempre es pi, hay otros en los que puede ser 2pi. ¿De qué depende? Una vez más depende del tiristor. En este caso el tiristor, hacer un puente se rectifica y por ende su periodo de trabajo es únicamente pi, ¿ok? Listo. Entonces ahora seguimos armando la ecuación, ¿ok? Entonces tenemos alfa, que sería mi ángulo de disparo, el cual dijimos que era 90 grados, es decir, pi medios, hacia t, hasta t, que sería pi, ya dijimos por qué, por BO, ¿ok? Entonces, ¿qué está viendo BO? BO, el voltaje BO, nosotros ya lo encontramos, es este de aquí, 309.12. Tendríamos aquí 309
.12, pero aquí me están pidiendo la función, ¿ya? La función de SBO. Entonces nosotros sabemos que la función es esta, que lo voy a escribir aquí, sería, bueno, la de BI es 220 raíz de 2 seno de 120 pi t, ¿verdad? Listo, entonces EBO vendría a ser 309.12 seno de 120 pi t. Entonces aquí nosotros sabemos que esta sería la frecuencia, esto sería WT, y pues a todo esto yo le voy a llamar tau. Entonces vamos a decir que esto sería BO 309.12 seno de tau, ¿verdad? Entonces esta sería mi función para hallar, lo voy a colocar acá por si a alguien le sirve esta explicación. Esta sería mi función para poder hallar esa integral, ¿verdad? Entonces esta es la función que viene aquí, sería 309.12 por seno de tau por el diferencial de tau, ¿verdad? Listo, entonces vamos a integrar eso y posteriormente simplemente tendríamos que evaluar en los límites de la integral, ¿verdad? Entonces tendríamos que el voltaje promedio de RO va a ser igual a 1 sobre pi por, entonces esto sería 309, sería menos, porque la integral del seno es el menos coseno, que se evalúa en pi y en pi medios. Perfecto, entonces sacando la constante tendríamos 309.12 sobre pi, entonces esto sería coseno, donde pi equivale a 180, pues no, son 180 grados, sería pi radianes 180 grados. Y aquí pondríamos, aquí haríamos la diferencia, ¿verdad? Sería coseno de pi. Bueno, sería menos porque no he sacado, lo voy a sacar acá, voy a sacar el signo, coseno de pi menos coseno de pi medios. Ok, entonces haciendo ese cálculo, ya les digo cuánto me dio. Ya, sería, ok, sería el coseno de 180, esto sabemos que es menos 1. Y el coseno de 90, esto aquí sabemos que es 0, ¿verdad? Esto aquí sería 0. Entonces me queda que el voltaje promedio en RO es de ya, es que aquí me faltó un término, por eso no me está saliendo como yo quisiera. Ya, déjenme corregir algo. Ya. Aquí lo que hice, ok, aquí yo hice un cambio de variable, pero no volví a la variable original. Ok, y la variable original era, yo hice este cambio de variable. Esto me estaba olvidando. Yo hice este cambio de variable, entonces es importante tener en cuenta eso. Yo dije que tau era omega t, ¿verdad? Donde la frecuencia es de 120 pi. Entonces sería aquí 120 pi. Entonces eso ahorita me estaba fallando porque no solamente puedo evaluar ahí, sino que tengo que completar y poner la frecuencia del sistema. Esto sería 120 pi. Ahora sí evaluamos por pi menos el coseno de
120 pi por pi medios. Entonces ahora sí debería salir. Ya, lo que pasa es que, vamos a corregir esto. Olviden el cambio de variable. Estaba bien como lo teníamos hace un rato. Estaba bien, sí, o sea, da lo mismo. Sería aquí pi. Porque yo ya había integrado, con respecto a tau, entonces da lo mismo. O sea, no es que da lo mismo, sino que al yo hacer el cambio de variable, estaría reemplazando t, y es como si hubiera integrado con respecto a t, pero esa no es mi variable es tau. Entonces ahí me estaba confundiendo. Si estaba bien, sería esto. Ya me di cuenta cuál es el problema, porque no me estaba saliendo, y realmente es por una tontería. Ya, entonces esto sería 0, esto sería menos 1. Ya, la razón por la que no me estaba saliendo la respuesta es porque yo estaba dividiendo aquí para 180. O sea, yo estaba diciendo esto así, pero así no sale, al parecer. Es simplemente dividido para pi. Como en la calculadora tenemos pi, metemos pi y ya sale el valor. Que el valor es de 98.4 voltios. Ese es el voltaje promedio que le llega a la carga RO, ¿ok? Entonces, eso para que tengan en cuenta. Estaba teniendo ahorita un problema de calculadora, y era eso básicamente, que no, o sea, yo estaba reemplazando esto como 180, pero al hacer eso no me salía no me salía un valor coherente. Me salía que le llegaba un voltaje promedio de 1.72 voltios, lo cual no tiene sentido, teniendo en cuenta que de por sí tiene un valor de 309.12, entonces no tenía sentido que ocurra eso. Entonces ya reemplazando pi, básicamente reemplazando pi como 3.14, que es lo que hice. Literalmente puse pi en la calculadora, dividí para esto y me salió ya la respuesta. Entonces eso para que tengan aquí cuidado. Y al parecer no es incorrecto tomarlo como 180 grados. Entonces tengan cuidado con eso. Pero bueno, básicamente así es como se sacaría el voltaje promedio en RO. Más que nada me di cuenta de eso por un tema de sentido común, porque si ustedes reemplazaran esto por 180, como les digo, les quedaría un voltaje de 1.72 voltios. Eso no tiene lógica. No tiene lógica, ya que no tiene sentido. Si el valor máximo que le llega si el valor máximo es de 309.12, no tiene mucho sentido que le llegue solamente 2 voltios aproximados de todo eso como promedio. Entonces por eso más que nada me di cuenta de ese fallo. Entonces bien, de ahí por el lado de las ecuaciones, eso sí creo que tiene sentido. O sea, eso no es que creo que tiene sentido. Esto sí está bien, pero creo que sí lo expliqué bien. A eso quería ir. Creo que aquí no hubo confusión en la parte de la explicación hasta este punto. Lo del cambio de variable, esto, o sea, está bien que yo haya hecho ese cambio de variable, porque sí integré con respecto a la variable nueva, ¿ok? Entonces ya no tenía que volver al 120 pi t. Ya esto era erróneo, porque yo había integrado ya con respecto a mi variable nueva, que fue tau, ¿verdad? Entonces, por ese lado, olviden lo del cambio de variable, no tienen que volver. Una vez que ya lo integran así, ya simplemente reemplazan en los límites y les da el valor deseado. Bien, listo. Entonces, eso sería todo por la ayudantía del día de hoy. Espero que si tienen alguna pregunta me la hagan llegar. Y bueno, estoy atenta a cualquier comentario. Si alguien tiene una observación sobre esto, si alguien me puede decir, quizá lo hace de una forma diferente y llega a la misma respuesta, me puede enviar algún mensaje o algo así para poder discutir esta parte. Que está bien, o sea, esto fue un tema que se tomó en un examen y tengo la resolución de ese examen. Y efectivamente llegamos a la respuesta, pero se me hace un poco curioso porque yo pensaba que esto hacía referencia a 180 grados, pues no. Pero no. Al parecer es simplemente pi 3.14 y ya, y obtienes tu respuesta.
Entonces eso, si alguien quiere discutir acerca de este tema, me puede tranquilamente preguntar. Bien, entonces eso sería todo por la ayudantía de hoy. Gracias y estoy atenta a cualquier pregunta.